Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema. Mi nombre es Shilia Vargas y en el día de hoy vamos a ver el tema de las fuentes de información. Algo que noto que a mis alumnos les confunde los tipos de fuentes de información y por ello quería como abordar este tema para que pudiera quedarles un poco más claro cuáles son las fuentes de información y a qué categoría pertenece. Bien, entonces bueno, vamos a comenzar. Bien, antes de entrar a las fuentes de información, vamos a ver qué es información. Información es el conjunto de datos procesados y ordenados para su comprensión que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. Es decir, cuando nosotros obtenemos una determinada información, para nosotros se vuelve conocimiento esa información. Bien, las fuentes de información son todo aquel recurso del cual disponemos para buscar, localizar e identificar información independientemente del soporte en el que se encuentre. Hay diferentes tipos de información. Según el nivel de la información, estas pueden dividirse en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original, son el resultado de un trabajo intelectual de primera mano y nos van a ayudar a facilitar la revisión de la literatura. Como todo, tiene ventajas, desventajas y un ejemplo de cuándo podemos usarla. Las ventajas, bueno, es que es información de primera mano, como un libro de texto o algo básico. Desventajas es que generalmente carecen de una apreciación crítica, es nada más la información como va, como tal, y no tiene un proceso de análisis crítico. ¿Cuándo la podemos usar? Bueno, cuando realizamos un proceso de una investigación, cuando vamos a hacer alguna tarea, cuando vamos a hacer algún proyecto, etc. Algunos ejemplos son los libros o las monografías, lo que decía, libros básicos. También pueden ser revistas científicas, las tesis, las patentes, trabajos de conferencias, incluso películas, opiniones de expertos, publicaciones oficiales, sitios web, la literatura gris, informes técnicos y las normas técnicas. Ahora, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen información organizada y elaborada producto del análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son el resultado de las operaciones que componen el análisis documental, que bueno, eso es una cuestión un poquito más técnica, como la descripción bibliográfica, la catalogación, la indización, y permiten el conocimiento de documentos primarios a partir de diferentes puntos de acceso, como puede ser el título, el autor, la materia, en el tema, el tipo de documento, etc. También tienen ventajas. Generalmente nos ayudan a accesar a las fuentes primarias, es decir, describen las fuentes primarias. Entre sus desventajas está en que pueden variar de acuerdo a la fuente, puede variar su cobertura de acuerdo a la fuente. ¿Y cuándo es importante usarlas? ¿Cuándo debemos usarlas? Pues cuando queremos encontrar fuentes primarias. Es un nivel más que describe a las fuentes primarias. Un ejemplo o varios ejemplos de ellos son, por ejemplo, los catálogos de bibliotecas. Nosotros al buscar en el catálogo accedemos a toda la información que contiene una biblioteca, es decir, a sus fuentes primarias, en un catálogo ya con información concentrada de todo el acervo bibliográfico contenido. Otro ejemplo son las bibliografías. Al final, cuando nosotros terminamos de leer un libro, que vemos la bibliografía, o por ejemplo una revista, que nos vamos al final del artículo y vemos las referencias, las bibliografías, podemos saber de dónde se basaron para elaborar ese artículo. Nos lleva a otra información primaria. Otro ejemplo son los índices de publicaciones periódicas, o sea, los listados, los índices de citas, quién nos cita, a mí por ejemplo, quién me cita o a quién yo cito, las enciclopedias,
las antologías, que son recopilaciones de obras notables por algún motivo en particular de alguien o algo en específico. Una antología, por ejemplo, en el contexto literario, contendría una selección de textos de un determinado autor. Todo lo que ha escrito Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? La selección de textos que ha escrito un determinado autor. Bueno, también los diccionarios que nos remiten información primaria, las bases de datos bibliográficas, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que también es un tipo de revisión sistemática, principalmente la cuantitativa. Por último tenemos las fuentes terciarias. Estas son guías físicas o virtuales, o sea, pueden ser físicas o virtuales, contienen información sobre las fuentes primarias y secundarias y pues nos remiten a ellas, es decir, es un nivel más de descripción, siguen la lógica y el diseño de las bases de datos y conforman una compilación y selección de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Algunos ejemplos son las bibliografías de las bibliografías, que son todas estas compilaciones de repertorios. Son obras que recogen y analizan las bibliografías existentes, de modo que su consulta facilita el conocimiento y utilización de estas últimas. Es decir, si la fuente primaria era el libro, la fuente secundaria era la bibliografía, la fuente terciaria es la bibliografía de la bibliografía. Son como listados que recopilan todas estas bibliografías. También tenemos guías de obras de referencia, un nivel más, los repertorios de obras de consulta, también algunos tipos de diccionarios y los tesauros, que los tesauros son un listado de palabras o términos empleados para representar conceptos. Generalmente se utiliza en el ámbito bibliotecológico, lo utilizan los bibliotecarios para representar conceptos de los materiales bibliográficos. Entonces, bueno, para que quede un poco más claro este tema, vamos a ver un ejemplo de cada una de estas fuentes. Como ejemplo de fuente primaria, tenemos el libro de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad. Esta sería la fuente primaria. Como fuente secundaria, sería la bibliografía de ese libro sobre la teoría de la relatividad, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Todo lo que consultó Albert Einstein para crear o desarrollar su libro sobre la teoría de la relatividad. Y una fuente terciaria, por ejemplo, podría ser también un diccionario o una bibliografía de la bibliografía del libro de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad. Cualquiera de los dos serían como ese ejemplo de fuentes terciarias. Esas fueron las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, donde cada una de ellas describe a la anterior en un nivel mayor de profundidad. Y espero que sea de utilidad para ustedes, que haya sido de su agrado y que les sirva para sus clases, proyectos o lo que ustedes necesiten. Nos vemos en la próxima. Adiós.